Bueno, hermanos, vamos a iniciar lo que es esta lección, la lección uno de Construyendo una teología bíblica. Y vamos a ver en esta clase principalmente tres aspectos. Vamos a tener algunas orientaciones generales. Así también vamos a ver los desarrollos de la teología bíblica y vamos a ver la relación que hay entre historia y revelación. Así que nosotros vamos a eh, conocer un poco más sobre el concepto y lo que trata a grandes rasgos lo que es la teología bíblica. Vamos a ver, hermanos, también cómo a través de los siglos la dirección que tomó esta disciplina y también, hermanos, vamos a ir viendo términos que tienen que ver con la teología bíblica en diferentes formas. Así también vamos a darnos cuenta en esta clase la importancia de la teología bíblica para la construcción de teología sistemática. Nosotros tuvimos eh, teología sistemática y vamos a ver un poco la relación que hay entre ambas disciplinas. Así también vamos a ver un poco de qué forma la teología bíblica en general nosotros manejamos. Prácticamente todos los cristianos, en términos generales, manejan lo que es la teología bíblica y vamos a ver cuándo se vuelve más académica o más rigurosa. Así que esto es lo que vamos a estar viendo un poco en esta oportunidad. Cuando hablamos, hermanos, de teología bíblica, hablamos un poco en dos sentidos. El sentido amplio y que es todo lo que es bíblico, ¿verdad? Teología bíblica, podríamos decir, es todo lo que está en la Biblia, pero cuando tiene otro sentido, el sentido estrecho, y no solamente es el contenido de la Biblia, sino también las prioridades, los temas principales que toca la Escritura. Porque la, la Biblia trata muchos temas. Por ejemplo, trata el tema de las estaciones del año. En Génesis capítulo 9, después del diluvio, Dios establece, por ejemplo, que van a seguir la sementera, siembra, siega, así también la cosecha, va a seguir las estaciones del año, pero ¿es la Biblia un libro de las estaciones del año? No. Entonces, en ese sentido, la teología bíblica busca ver las prioridades. ¿Qué significa dentro de Génesis 9 que Dios hable de estas estaciones del año y de la siembra y de la cosecha? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la relación que tiene con Cristo? Por eso podemos ver, hermanos, que la Biblia tiene muchos temas, pero en el sentido amplio, en el sentido estrecho. Entonces se fija la teología bíblica en las prioridades. Aquí tenemos nosotros una definición. Teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es la reflexión teológica extraída del análisis histórico de los actos de Dios reportados en las escrituras. Y vemos, hermanos, que hay tres aspectos muy importantes dentro de la teología bíblica. Tenemos los actos de Dios, aquellas cosas que Dios hizo dentro de la historia, ¿sí? Porque acá hay un análisis histórico, son los actos de Dios dentro de la historia y de esos actos de Dios que han ocurrido en la historia, entonces la teología bíblica saca una reflexión teológica. Es lo que podemos decir. La teología bíblica es aquella que ve los actos de Dios, las analiza históricamente y reflexiona sobre ellas teológicamente. Es decir, qué podemos aprender de Dios y qué podemos aprender sobre los actos de Dios, las cosas que Él hizo. Esto sería entonces lo que es la teología bíblica.
Y dentro de lo que es el estudio, el análisis, la interpretación de la escritura, nosotros tenemos tres partes. Tenemos, o sea, nosotros analizamos, estudiamos la Biblia en tres aspectos importantes. Hay un análisis literario, es decir, que se estudia la escritura en cuanto a su contenido, sus estilos, las características del texto, si es poesía, si es profecía, si es eh, un texto eh, poético o también puede ser narrativo. Entonces, tenemos ese análisis literario, los verbos, ahí ya entramos a algo más del texto, algo literal. Y luego tenemos un análisis histórico, es decir, vemos la fecha, el tiempo, el contexto en el cual ocurrió, el contexto político, social, económico, moral, espiritual, que está alrededor del hecho donde ocurre o donde se narra algo en la Biblia. Y luego tenemos un análisis temático, es decir, los temas que se tratan en la escritura. En este sentido, dentro de lo que es la exégesis, el análisis temático corresponde especialmente a lo que es la teología sistemática. El análisis literario nos muestra una imagen de la escritura, ¿verdad? El análisis histórico vemos la historia, una ventana hacia la historia, y el análisis temático es de acuerdo a lo que yo veo. Es decir, en el análisis temático se ven reflejados los intereses de las personas como un espejo, ¿verdad? Veo la Biblia y veo también allí mis intereses, veo también allí los temas que uno quiere tratar. Así que la teología sistemática tiene como énfasis un análisis temático y la teología bíblica tiene como énfasis un análisis histórico, ¿sí? El análisis literario también se hace siempre, pero la teología sistemática entonces analiza un tema que interesa, un tema que es recurrente, un tema que es histórico, y la teología bíblica hace un análisis de la historia, del cómo ocurren las cosas, eh, cómo ocurrió dentro de la historia, y luego saca una reflexión teológica. Así que eh, vamos a ver nosotros en qué consiste el análisis histórico, los actos de Dios y las reflexiones teológicas, porque recordemos que la teología bíblica analiza dentro de la historia los actos de Dios y saca reflexiones teológicas. Ese es nuestro concepto, podemos decir, un concepto completo, pero sencillo. ¿Qué es la teología bíblica? Es el análisis, ¿verdad? Histórico dentro de la historia de los actos de Dios. ¿Qué hizo Dios en un momento determinado de la historia? ¿Y qué enseñanza, qué reflexión, qué doctrina podemos quitar de ese acto de Dios en ese análisis histórico? Y lo que hace después la exégesis es también que esta reflexión teológica luego la aplica a la vida cotidiana. Entonces, todo aquel que lee la Biblia y cualquier creyente sí o sí hace algo de estas dos teologías. Cuando un creyente se acerca a la Biblia para leer o reflexionar sobre un tema específico, entonces está haciendo un trabajo de teología sistemática. Es decir, está enfocándose en un tema. Pero cuando leemos la Biblia y vemos a través de la historia lo que Dios ha hecho y vamos reflexionando sobre las enseñanzas teológicas, la enseñanza que tiene que ver sobre Dios de ese acto, entonces ahí también estamos haciendo un trabajo de teología bíblica. Y aquí nosotros vemos un poquitito un concepto que habla de lo que es la teología bíblica, ¿verdad?
Esto está en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5 párrafo 3. Y aquí, hermanos, es una manera tradicional, pero útil para que nosotros podamos hablar un poco de los actos de Dios. ¿Sí? Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre de obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos. Y aquí tenemos cuatro categorías de la providencia divina o de los actos de Dios. Los actos de Dios son aquellos actos libres de Dios, lo que Dios hace en la historia. Es decir, lo que Dios hizo ayer, lo que Dios hace hoy, lo que Dios va a hacer mañana, son actos de Dios. ¿Y cómo Dios obra? Y aquí la confesión de fe nos dice que hay cuatro formas. Primero, Dios usa medios. Podemos decir, por ejemplo, que Dios usa partes de la creación de una forma ordinaria, de una forma natural. Allí, por ejemplo, podemos mencionar un poco lo que tiene que ver con eh, la lluvia, las estaciones del año, y todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, todo lo que nosotros hacemos normalmente cada día. Dios obra a través de eso. O sea, Dios usa lo que nosotros hacemos. Tal vez esta es la parte que a veces menos pensamos nosotros que Dios está usando, porque a veces creemos que Dios solamente usa actos sobrenaturales, ¿verdad? Pero el hacer diario del ser humano, Dios usa para cumplir sus propósitos. Entonces, hermanos, esto también nos da un gran consuelo al saber que todo lo que yo hago tiene que ver con el propósito de Dios. Todo lo que yo hago para Cristo, por más pequeño o desconocido que sea, a los ojos de los hombres, Dios usa eso para cumplir sus propósitos. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. Pero también Dios dice que puede obrar sin los medios. ¿Qué significa esto? Que Dios puede excluir, por ejemplo, y el ejemplo que vimos nosotros en el material, las enfermedades, ¿verdad? Puede infligir enfermedades y sanar sin utilizar absolutamente nada. Eso nosotros vimos, por ejemplo, lo que hizo Jesús. Él no utilizó ningún medio y sanó. Él no utilizó ningún medio y calmó la tormenta. Así también eh, dice la confesión que puede obrar sobre ellos. Y cuando hablamos de algo que es sobre los medios, entonces es que Dios toma algo ordinario y lo hace extraordinario. Esto, por ejemplo, eh, podemos decir de lo que pasó con Abraham y Sara. Nació Isaac. Es algo ordinario que un hombre y una mujer puedan tener un hijo, pero es algo extraordinario que lo tuvieran a su vejez. Y así también recordemos que eso sucede con Zacarías y Elizabeth, con Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, es algo ordinario, pero Dios lo hace extraordinario. Y luego lo tercero, o sea, lo cuarto, habla de que contra los medios, es decir, que Dios hace que las cosas ocurran fuera de la operación normal de las cosas. Por ejemplo, cuando Josué se detuvo el sol, oró y se detuvo el sol, eso es algo fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. Así también con la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue fuera de los medios, contra los medios. ¿Por qué? Porque una virgen concibió y dio a luz. Dios obró sobre los medios cuando dos ancianos quedaron, cuando una anciana quedó embarazada de su esposo. Dios obra también sin tener en cuenta los medios
cuando hace algo sin intervención absolutamente de nada. Y Dios también obra usando los medios ordinarios, es decir, usando todas las cosas cotidianas que suceden en nuestras vidas. Así Dios obra según le plazca. Eso es lo que nos dice la confesión de fe. Así que vemos que esta es la forma en que Dios obra. Y esto Él hace dentro de la Biblia, dentro de la escritura. Dentro de la escritura vemos esto, como Él usó medios dentro de la historia de la escritura, dentro de la historia de la redención. Vemos que Él obró sin medios, sobre ellos, contra ellos. Y esto, hermanos, lo vemos entonces por medio de estos ejemplos. Ahora, en cuanto a las reflexiones teológicas, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, vamos a analizar algunas cosas respecto a esto. Primero, el análisis de los hechos históricos. Y aquí es donde vamos a leer un poco lo que dijo Tomás de Aquino. Dice, todo lo que trata la doctrina sagrada, es decir, lo que es la teología, lo hace teniendo como punto de mira a Dios, bien porque se trata de Dios mismo, bien porque se trata de algo referido a Él como principio y como fin. Entonces, vemos aquí de acuerdo a, y esto estamos de acuerdo, o sea, la gran mayoría está de acuerdo con esto, en lo que dice Tomás de Aquino, cuando habla de lo que es la teología. Hablamos entonces eh, de lo que se trata de Dios mismo y de algo referido a Él como principio y como fin. Entonces, aquí, hermanos, vemos que la teología propia es lo que trata específicamente sobre Dios. Aquí tenemos la teología propia, que este acto de Dios en la historia, porque tenemos que reflexionar sobre los actos de Dios en la historia. Entonces, este acto de Dios, lo que Dios hizo en este determinado tiempo, ¿qué muestran de Él? Entonces, a eso se refiere, se trata de Dios, pero también de algo referido a Él. Entonces, este acto de Dios en la historia trata algo sobre Dios también, se refiere a Él. Y allí entramos, hermanos, lo que tiene que ver con la humanidad, la salvación, la iglesia, el pecado. No son, no está tratando directamente sobre Dios mismo, pero sí se está tratando de algo que se refiere a Él. Vamos a ver un poco los desarrollos históricos. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna pregunta, hermanos? Creo que no, Creo que ¿verdad? no. Ok, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver un poquitito lo que son los desarrollos históricos. Y aquí vamos a ver dos partes principales, que son los cambios culturales y la respuesta teológica. Tenemos, hermanos, en cuanto a los cambios culturales, algo que afectó mucho a lo que es la teología cristiana y que prácticamente esto hizo, perdón, esto hizo que pueda surgir lo que es la historia, la teología histórica. Eh, Siempre, hermanos, nosotros habíamos visto en la clase anterior, nosotros vimos que el teólogo tiene que cumplir la gran comisión. Nosotros estamos llamados a enseñar la teología cristiana de una forma en que podamos comunicar el evangelio a nuestra cultura, al tiempo que nosotros vivimos. Entonces, nosotros vimos en teología, teología sistemática
que la teología sistemática buscaba dar respuestas a la cultura del tiempo en el cual se formó. Y ahí tenemos, hermanos, en aquel tiempo había un énfasis o había un dominio del neoplatonismo en la patrística y luego de la lógica perdón, en la lógica aristotélica del año 600 en adelante hasta 1500, y cómo los cristianos buscaron dar una respuesta a ese tiempo. Y así también, hermanos, dentro de lo que es la teología bíblica, nosotros buscamos, o sea, se tiene que dar una respuesta a lo que es el pensamiento moderno. Y aquí aproximadamente siglo XVII, XVIII, realmente XVIII, XIX, eh, las preocupaciones de la teología eran nuevas, o sea, era una época diferente y entonces se tenía que dar una respuesta también a este nuevo movimiento intelectual. Y aquí, hermanos, es donde surge lo que es el historicismo moderno. ¿Qué es el historicismo moderno? Principalmente, hermanos, que la historia es la clave para entendernos mejor. Uno entiende mejor al hombre, uno entiende mejor su contexto a través de la historia. Y aquí, hermanos, entonces la historia empieza a jugar un papel muy importante para entender todas las cosas. Esto en el tiempo que se le llamó la Ilustración. Y esto, hermanos, uno de los representantes fue Hegel, ¿verdad? Y él, por ejemplo, propone que todo lo que sucede en la realidad, siempre hay un patrón lógico dentro de ese progreso histórico. Es decir, a lo largo de la historia, la realidad está atrapada en patrones. A lo largo de la historia, la gente hizo de una manera y al encontrar esos patrones, nosotros podemos entender mejor la realidad. Y esto él le llamó la dialéctica. ¿Por qué, hermanos, viene esta idea a él? Bueno, él decía que Dios es un Dios de orden, entonces hay un orden dentro de la historia. Y al entender el orden dentro de la historia es que nosotros podemos entender la realidad también. ¿Sí? Eso es lo que proponía él. Ahora, esta idea, claro, que tenía varios, vamos a decirle, motivos del por qué también esto fue tan importante, porque empezaron a haber muchos descubrimientos arqueológicos en aquel tiempo, se empezó a conocer más sobre la geología y se empezó a estudiar sobre la edad de la Tierra y así también, inclusive la biología que es una ciencia natural, diferente a una ciencia social como es la historia. Inclusive la biología tuvo una influencia de la historia. ¿Por qué? Porque ahí es donde surge Darwin y propone, ¿verdad? Que la evolución de las especies, entonces la biología también tiene su historia y ese proceso histórico del por qué las especies son así ahora se le llama evolución. Antes eran de una manera y ahora son de una manera diferente. Nosotros vemos también, normalmente se ve dentro de lo que es la historia una evolución social. Es decir, ciertas prácticas y costumbres que eran antes de una manera y que hoy son diferentes. Muchas de ellas para bien. Podemos juzgar nosotros y decir, hay muchas cosas que antes eran así mal y ahora son mejores. Y les voy a dar un ejemplo, tal vez un poco jocoso, ¿verdad? Que antes la gente no se bañaba todos los días y todos los problemas que eso puede traer, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, la higiene tiene otro grado de evolución. Ahora lo raro es que la gente no se bañe un día. Entonces, hay un proceso y esto también afecta a lo que es la historia biológica.
sea, la historia de la evolución, donde antes había una manera diferente de ser, ahora va mejorando, se va adaptando, va evolucionando a algo mejor. Y esto, hermanos, son historias, o sea, estos son pensamientos que influyen, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta cómo en ese tiempo influyó muchísimo lo que es la historia, el conocimiento, el estudio del flujo de la historia, para poder entender mejor. Entonces, al entender un poco este tiempo del historicismo moderno, entonces, ¿cómo es que se tenía que hacer teología? ¿Cómo podíamos interpretar la Biblia teniendo a la historia como una herramienta? Entonces, esto hasta hoy afecta, ¿verdad? Es algo que hasta este tiempo nosotros usamos lo que es la crítica histórica para poder conocer, para poder interpretar un pasaje. Nosotros hoy, dentro de lo que es la hermenéutica, que es una ciencia de investigación, se utiliza lo que es la crítica histórica. También se proponen ahora, tenemos la crítica de las formas, pero eso es más nuevo, más moderno, no vamos a entrar en eso, pero les digo nomás que hasta hoy en día el historicismo moderno, podemos decir, la, el método histórico-gramatical, que tiene que ver con historia y también con las formas literarias, es la forma en la cual hoy se estudia la escritura. Cómo se hace una exégesis y principalmente se analiza la historia y se analiza el texto. De allí se interpreta y luego se aplica. Eso sería básicamente lo que es el trabajo exegético. Así que hasta hoy tenemos esa influencia. Aquí tenemos a Hegel y vemos, hermanos, entonces que se busca dar una respuesta teológica a esto. Ahora, dentro de lo que es también los cambios culturales en ese tiempo, es importante ver, hermanos, que había personas, o sea, había un cambio cultural que requería una respuesta teológica. El cambio cultural, entonces, nosotros vimos que es el historicismo moderno y entonces la respuesta teológica que se da es la teología bíblica, utilizando también aquello que en ese tiempo era la forma de conocer la verdad, la forma de conocer la realidad sobre algo, entonces así se da esa respuesta. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, lo que es la respuesta teológica que hay a esto, cuando se toma la historia como una herramienta, hay dos vertientes, es decir, hay dos tipos de respuestas teológicas que se tiene a esta corriente de pensamiento en ese tiempo, la crítica y la evangélica. Y vamos a ver un poquitito qué es lo que, vamos a sintetizar un poco lo que es la crítica y la evangélica. Allí entonces, vamos a ver, John Gabler. Y aquí tenemos, hermanos, eh, que estaba en una universidad, Altdorf, 1787, y él empieza a hacer una crítica, ¿sí? Él empieza a hacer una reinterpretación de la forma en la cual se tenía que ver la teología sistemática y la dogmática. Gabler dice,
y define, ¿verdad? La teología bíblica es una disciplina histórica que describe las enseñanzas de la Biblia dentro de su propio contexto histórico antiguo. Esto es lo que decía él. Es decir, que el objetivo de la teología bíblica es describir lo que los escritores y los personajes de la Biblia en la antigüedad querían decir o creían sobre Dios y sobre el mundo en que vivía. Entonces, él dice de esta manera, dentro de su propio contexto, ¿sí? Y luego dice que la teología sistemática o dogmática era, no era explicar la Biblia, sino que lo que la teología sistemática tenía que hacer era decirle a los cristianos lo que ellos tienen que creer en el mundo moderno a través de una reflexión racional. Es decir, y recapitulamos un poquitito. Teología bíblica, enseñanza de la Biblia, dentro de su contexto, lo que creían los autores de la Biblia. Esto es lo que explica la teología bíblica. Y la teología sistemática, dentro de la crítica, del criticismo, entonces tenía que proveer al cristiano lo que puede creer y no de lo que dice la Biblia, de acuerdo a la razón. ¿Sí? Acá ya tenemos una, vamos a decirle, eh, se quita, si ustedes se acuerdan, hermanos, un poco de de los medios que hablamos, ¿verdad? Medios ordinarios, sobre ellos, sin ellos, contra ellos, que vimos anteriormente. Entonces, de los actos de Dios, y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión, de los actos de Dios que se encontraban en el Antiguo Testamento, entonces hay una enseñanza, pero de toda esa enseñanza, la teología sistemática al final tiene que pasar por el filtro de la razón, y este vamos a decirle que es un filtro, acá ustedes pueden ver como un filtro, y de acuerdo, si está de acuerdo con la razón, con la ciencia, entonces allí es que se puede creer. Entonces, Gabler, que era un teólogo crítico, él creía, por ejemplo, que las conclusiones de la teología bíblica pueden ser de interés, pero, pero solamente podían ser tomadas en cuenta si es que pasaban el filtro de la razón y de la ciencia. Esa era su opinión. ¿Sí? Una vez más, Gabler dice que la teología bíblica, disciplina histórica, describe perdón, las enseñanzas de la Biblia dentro de su propio contexto histórico antiguo, lo que ellos creían, excelente. Pero luego él decía que la teología sistemática tiene el trabajo de filtrar todo lo que dice la teología bíblica y si pasa el filtro de la razón y de la ciencia, entonces algo que el cristiano puede creer en ese tiempo. ¿Sí? Entonces acá tenemos nosotros, eh, si, si algo de la escritura no estaba de acuerdo con la ciencia o con lo racional, entonces eh, no era tomado por la teología sistemática. Esto es teología crítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la teología, al final la teología sistemática funciona de una forma independiente, es más, funciona como un filtro o como aquel que decide qué creer y qué no. No es la escritura la que decide qué creer o qué no, sino que el teólogo sistemático es el que dice, esto se puede creer y esto no. ¿Sí? Entonces, eh, pero dentro de esto, ¿verdad? Esta distinción que hace, ¿verdad? Hay muchos que continúan con esta misma línea, pero tenemos que ver acá cómo la teología bíblica crítica se desarrolla también
a lo largo de este tiempo. Esto es lo que propone John Gabler. Acá tenemos enseñanzas, la teología bíblica descubre estas enseñanzas y luego la teología sistemática tiene que pasarlas por el filtro de la razón, el filtro de la ciencia, para que los cristianos puedan creerlos. Ahora, ¿cuál es la evolución de esto? Bueno, entonces, cuando de aquí viene, por ejemplo, lo que es la desmitologización, que es una corriente, ¿verdad? La teología crítica, y que prácticamente, hermanos, quita todo lo que es sobrenatural, todo lo que no es racional. Eso quita de la escritura. Los actos de Dios que no son racionales o que no son científicos son quitados. Entonces, eh, hoy en día muchos teólogos críticos, por ejemplo, dicen que la escritura, algunos dicen hay partes que no son confiables, otros dicen no es confiable. Hay algunos que dicen que no es verdad todo lo que dice, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en contra de la razón y de la ciencia es excluida. No hay resurrección, no hay milagros. El Jesús histórico, ¿verdad? Es un Jesús normal como cualquier otra persona y que, bueno, y ahí hay una crítica literaria, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo fue mitificado, ¿verdad? Eh, Tomó características de Dios y eso ya por los relatos que se hicieron acerca de él. Entonces, las escrituras son erradas, no sirven y todo lo que habla la teología crítica entonces le quita que es históricamente confiable. Ese es lastimosamente la dirección que al final tomó la teología bíblica crítica. Entonces, allí, hermanos, vemos que el teólogo crítico, el teólogo bíblico crítico, no puede usar la Biblia como una fuente de hacer teología sistemática. ¿Por qué? Porque no hay confiabilidad, no es confiable para él. Entonces, acá, hermanos, se tiene que hacer nuevamente una definición, ¿verdad? Y aquí hay un teólogo bíblico del siglo XX y él define esto. Por ejemplo, la teología bíblica, por lo tanto, debe ser definida como la confesión recitada de los actos de Dios en una historia particular, junto con el énfasis obtenido de ella. Ahora, en su opinión, acá en la opinión de Wright, la teología bíblica se enfoca en los actos de Dios, pero el sentido en que habla él, ahí es donde tenemos que tener especial atención. Aquí, hermanos, en vez de enfocarse él en lo que pasó, en cómo realmente pasó todo, él hace un énfasis en que la teología bíblica tiene que preocuparse por lo que se dice de los actos de Dios, ¿sí? Entonces, no tanto se preocupa por lo que Dios hizo, sino por la confesión, ¿sí? Por lo que se dice de los actos de Dios en una historia. Y también él creía que la teología bíblica debía preocuparse por ese énfasis. Entonces, la historia en la escritura era más que todo una ficción. Él no asume, hermanos, que los hechos de Dios son hechos históricos, sino que él dice que lo importante es lo que se dice, ¿verdad? Lo que se dice de esos actos que se dice que ocurrieron en un tiempo en particular. Entonces, aunque no niega él que hay verdad
teológica de lo que la escritura narra, pero esas narraciones se basan en hechos ficticios, es decir, no ocurrió. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo la teología bíblica crítica eh, se, se diferencia de lo que nosotros creemos. Y aquí tenemos, por ejemplo, eventos históricos, historia, y lo que es la Helgeshait, y vamos a ver un poquitito esto. Eh, ¿Qué es Helgeshait? ¿Verdad? Acá vemos nosotros, tenemos que es un enfoque de la teología bíblica crítica. Y esto principalmente, hermanos, surgió en Alemania, ¿sí? Y los eventos de la escritura que pueden ser evaluados por la investigación científica. ¿Para qué, hermanos? Para ver si son verdaderos o no. Y si son Helgeshait o historia redentora o historia de la salvación. La historia de la salvación es principalmente, hermanos, los sentimientos religiosos formados, que se cuentan en forma de historia. La historia redentora es la confesión recitada de los eventos que encontramos en la Biblia. Entonces, Helgeshait o historia redentora es la historia de la salvación, que más que hechos que sucedieron, son sentimientos religiosos que se cuentan en forma de historia. Entonces, hermanos, eh, aquí vemos que no se asume, es decir, el teólogo bíblico crítico no asume la verdad de lo que está en la Biblia o de lo que hizo Jesús como algo cierto, como algo histórico, como algo real, sino que busca ver qué sentimientos humanos se reflejan en las historias que hay, ¿sí? ¿Cuáles son los sentimientos religiosos que hay? Entonces, para esta crítica, entonces la mayoría de lo que contiene la Biblia, su enfoque tiene que ser principalmente en los sentimientos religiosos de los hombres. Por ejemplo, de acuerdo a la Helgeshait, podemos decir que ¿en qué nos enfocamos? La alimentación de los 5.000. De acuerdo a un teólogo crítico, puede decir, bueno, realmente no hubo una multiplicación milagrosa de los panes. No. Ahora, ¿qué es lo que quiere enfatizar allí? ¿Cuál es el sentimiento religioso humano que se está tratando de enfatizar dentro de esa historia de la redención? Bueno, lo que se está tratando de enfatizar es la solidaridad. ¿Por qué? Porque lo que realmente ocurrió allí es que al ver a ese niño que compartió lo poco que él tenía, todas las personas empezaron también a compartir lo que ellos tenían y por medio de la solidaridad, ¿verdad? Hubo ese milagro de que miles de personas fueron alimentadas y al final sobró algo. Esto sería una explicación crítica. No hay milagro. Lo que hay es solidaridad. Ese es el milagro que realmente ocurrió. No se opone a la ciencia, no se opone a la razón. Hay un sentimiento religioso, tiene que ver con la historia redentora, pero se mutila completamente a Cristo como Dios. ¿Sí? Se le reduce a otro ser humano, a otro líder religioso. ¿Se dan cuenta, hermanos, al final cómo ir a ese extremo de la crítica, cuáles son las consecuencias, ¿verdad?
Y a través de eso, nuevamente el filtro de la teología sistemática, algo independiente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo creer sobre Dios? Y yo puedo creer lo que está de acuerdo a la ciencia y la razón. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a avanzar. Y luego tenemos la respuesta teológica evangélica. ¿Sí? Y aquí vemos, hermanos, por ejemplo, Hodge y Warfield, que son grandes autoridades en lo que es la teología bíblica evangélica. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre ellos y sobre el aporte que ellos hicieron y el compromiso que ellos tenían con la escritura. Charles Hodge dice, esta es la diferencia entre la teología bíblica y la sistemática. La función de la primera, la teología bíblica, es determinar y enunciar los hechos de las escrituras. La función de la última, la teología sistemática, es tomar esos hechos, determinar su relación entre sí y con otras verdades relacionadas, así como vindicarlas y mostrar su armonía y consistencia. Y aquí, hermanos, ya vemos totalmente una diferencia, ¿verdad? Porque dice la teología bíblica, ¿cuáles son los hechos, ¿verdad? Determinar y enunciar los hechos de las escrituras, los actos de Dios. Y luego la teología sistemática organiza y también ve la relación que hay entre ellas, cuál es su armonía y su consistencia. Habla de los hechos, habla de una relación entre sí. Entonces, la teología bíblica lo que hace es quitar estos hechos, ¿sí? Va determinando, va identificando estos hechos y la teología sistemática las ordena, ¿sí? Es lo que proponía Charles Horsch. Warfield, él decía, la teología sistemática no es una unión o una organización lógica de los datos teológicos dispersos proporcionados por el proceso exegético, sino es la combinación de los datos ya unidos o lógicamente dispuestos impartidos por la teología bíblica. Obtenemos nuestra más verdadera teología sistemática no al trabajar juntas a la vez nuestras declaraciones dogmáticas separadas de las escrituras, sino por la combinación de ellas en su debido orden y proporción tal como están en las diversas teologías de las escrituras. Entonces, dice, la teología sistemática no es una unión o una organización lógica, ¿sí? De datos teológicos dispersos, sino que está hablando de algo que ya está unido. Son temas que ya encontramos, o sea, se encuentran ya esos temas dentro de lo que es la teología. Él decía, la teología sistemática, entonces, no trata temas aparte, ¿verdad? No es una unión o organización de algo disperso, sino que se va combinando con la teología bíblica. Hay una combinación entre este trabajo. Se combinan los trabajos de la teología bíblica y la teología sistemática. Y esto, él decía que hay diversas teologías en las escrituras, es decir, que no son temas aparte, sino que cada teología tiene un orden dentro de la escritura, ¿sí? No son temas que están totalmente dispersos, sino que ya tienen una unión o una organización lógica. Esto es lo que decía Warfield, sino que eh, tres puntos. No se puede separar la teología bíblica de la teología sistemática. Tiene que estar unida. Entonces, antes de la idea, antes de que Warfield dijera esto, entonces los evangélicos normalmente trataban a la Biblia como un recurso para las proposiciones de la teología sistemática. Es decir, yo tengo un tema y la Biblia es mi recurso para quitar ese tema. Y yo iba organizando de acuerdo a la teología sistemática.
Pero Warfield dice que esto ya está organizado. La Biblia misma ya organiza su teología. Ahora, la Biblia no es desorganizada en las proposiciones, sino que tiene una organización lógica y su propia perspectiva teológica. Entonces, lo que propone Warfield, entonces, es que la teología bíblica trata diversas teologías de las escrituras y estas teologías que son tratadas dentro de la teología bíblica tienen que ir unidas a lo que es la teología sistemática. No pueden ir en forma independiente, van en forma unida, ¿sí? Se combinan en un todo unificado. Esto es lo que proponía él. Entonces, Isaías tenía su propia teología, su propia forma de escribir. Moisés, Mateo, Pablo, cada uno tenía su forma de escribir y su propia organización en sus ideas y en su teología. No es que todo estaba desparramado, sino que cada encontramos orden dentro de los pensamientos de cada autor y de cada libro. Y luego esto se tiene que unir a lo que es la teología sistemática que identifica estos temas. Y luego ve cómo Isaías está unido a Pablo, lo que dice Pablo con Mateo, lo que dice Moisés con Isaías o con Pablo. Y sabemos, hermanos, que Pablo une mucho de esto, ¿verdad? Pablo habla de Isaías, habla de Moisés. Entonces, ahí el teólogo sistemático va viendo estos temas, organizándolos de acuerdo a lo que dice también Hodge, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que dice Warfield, no es que todo está desordenado en la escritura, no. Cada teología tiene su propio orden, tiene su propio patrón. Eso es lo que tiene que definir el teólogo bíblico. El teólogo sistemático tiene que organizarlo y ver cuál es la relación que hay el uno con el otro. Entonces, Warfield hablaba entonces de que hay ya órdenes, ¿sí? La escritura, la teología bíblica determinaba los hechos, pero identificaba también las teologías que había en la teología paulina y ahí nosotros vemos cómo se aplica hoy, ¿verdad? La teología de Pablo, la teología de Juan, la cristología de Juan, y eso vamos a ver nosotros cuando hablemos un poquitito de lo que es cristología y teología de Dios. Así que esto es lo que propone Warfield y luego la teología sistemática la va organizando. Ambas se unen. Y luego tenemos a Gerardus Voss, que fue un gran teólogo, que fue también el predecesor de estos dos maestros. Y él propone algo realmente importante, ¿verdad? Él dice, la teología sistemática procura construir un círculo. La teología bíblica busca reproducir una línea. Esa es la verdadera relación entre la teología bíblica y la sistemática. La dogmática es la corona que surge de todo el trabajo que la teología bíblica puede lograr. Y esto es impresionante. Realmente lo que él hace une lo que dice Hodge, une lo que hace Warfield y luego él propone esto. Entonces él dice, hay cada círculo tiene una línea, ¿sí? Y lo que se busca entonces es la teología sistemática, construye un círculo y nosotros tenemos, ahí podemos imaginar un círculo que dice la teología respecto a Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el pecado, y luego en el medio cruzando una línea, ¿sí? Y la teología bíblica busca esa línea que une cada círculo que la teología sistemática construye. Esa es la relación que hay entre ambas, ¿verdad? Y vamos a pasar, hermanos, a lo que es historia y revelación. Y aquí vamos a ver un poco lo que es acto y palabra, ¿verdad? Actos y palabras. Acto de revelación, algo que Dios hace, palabra de revelación, lo que Dios
lo que Dios habla sobre su revelación y cómo están interconectadas estas cosas. Primero, por ejemplo, dice Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor descubre su justicia, muestra su justicia. Entonces son actos de revelación. Dios muestra por medio de sus obras cómo es Él. El Catecismo Menor de Westminster dice que es Dios. Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Esta es una, esta es una respuesta que da un teólogo sistemático, porque define a Dios en cada uno de estos temas. El espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así define Dios. Se define Dios en lo que sería teología sistemática, por temas. Pero Dios se manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es Dios para un teólogo bíblico? Entonces sería aquel que liberó a Israel de la esclavitud. Es aquel que también castigó a su pueblo en el exilio cuando se desviaron. Es aquel que proveyó a Cristo para salvación de los pecados. Es aquel que se acerca al hombre. Entonces, vemos aquí cómo eh, Dios se revela a sí mismo por actos, ¿sí? Lo que Dios hace revela algo de sí mismo. Y tenemos también lo que es la palabra de revelación. Y la palabra de revelación vamos a ver en dos sentidos, ambiguo y radial. Y ahí ustedes tenían el ejemplo de un estudiante que se levanta. Si un estudiante se levanta y se va, entonces eso es ambiguo. No podemos saber por qué, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Y en la palabra de revelación, cada acto de Dios tiene una palabra que explica el por qué, ¿sí? Por ejemplo, Esdras 3:10 al 12. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y aquí tenemos dos caras de la misma moneda. Unos estaban tristes, otros estaban contentos porque se estaba reconstruyendo el templo. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Y ahí en el libro de Esdras explica ampliamente qué Dios está queriendo decir con este evento, ¿sí? Entonces tenemos nosotros actos que revelan a Dios y luego tenemos lo que son las palabras de revelación. Dios habla acerca de lo que hace para que se pueda entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Marcos 3:22-23. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Aquí tenemos nosotros un evento, ¿sí? Jesús echa a los demonios y luego ellos interpretan. Unos interpretaban que era por el poder de Satanás y otro por el poder de Dios. Ese acto de Dios tenía también una revelación, una palabra de revelación. ¿Para qué? Para explicar por qué estaba ocurriendo eso. Y Jesús explica y dice, esto no puede hacer Satanás. ¿Por qué? Porque se estaría debilitando a sí mismo. Esto es por el poder de Dios. Y luego tenemos también la palabra de revelación, como tiene un significado ambiguo, se da para explicar ese acto de Dios. Y también vemos, hermanos, que hay un significado radial.
Y en ese sentido se refiere a que cada acto, cada cosa que ocurre en la escritura tiene muchos otros temas que influyen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Lázaro resucitó, no solo resucitó, cómo afectó a su familia, cómo afectó a su alrededor, al testimonio del evangelio, a los judíos, porque dice que inclusive los líderes querían matarle a Lázaro. ¿Por qué? Porque muchos creían a causa de él. Es decir, un evento siempre tiene muchas consecuencias. Y la misma cosa respecto a lo que ocurrió cuando pasó Israel por el Mar Rojo, ¿verdad? Muchas personas murieron, hay muchas cosas que pasaron, que están alrededor de ese evento, familias sin padres, problemas comerciales y todo lo que eso puede traer como consecuencia, ¿verdad? ¿Y para qué está la palabra de revelación? Para decirnos dónde tenemos que fijarnos, es decir, qué tema se está tratando, en qué tenemos que concentrarnos. ¿Tenemos que concentrarnos en los carros que quedaron en el fondo o tenemos que concentrarnos en el pueblo que Dios había liberado? ¿Sí? Entonces, Dios hace y se revela. Su palabra nos aclara sobre sus actos. ¿Sí? La palabra nos muestra a Dios o nos explica del porqué de sus actos. Y aquí, hermanos, tenemos conexiones, ¿verdad? Entre su palabra, prospectiva, simultánea y retrospectiva. Cuando hablamos de la palabra prospectiva, son palabras antes de los actos, ¿sí? Eh, Aquí tenemos, perdón, son palabras y después vienen los actos. Palabra y los actos en el futuro. A eso normalmente se le llama profecía o predicción. Palabras prospectivas. Primero vino la palabra y luego vino el acto de Dios. Éxodo 3, 7, 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dios está hablando de que va a traer libertad. A veces esos actos están, las palabras son dadas y luego de un corto tiempo vienen los actos. A veces las palabras son dadas y los actos ocurren mucho después. Esto, por ejemplo, se escribe 700 años antes del nacimiento de Cristo aproximadamente, donde habla del nacimiento de un niño y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos palabra de revelación prospectiva, actos. Las palabras son dadas tal vez en un corto tiempo, palabras mediano y después profecías en diferentes tiempos antes del acto, ¿sí? Nosotros tenemos palabra de revelación prospectiva respecto a la segunda venida de Cristo y fue dada esa palabra antes de que ocurra el acto de Dios de la segunda venida. Ahora, la simultánea es la que ocurre en el mismo tiempo en que el acto ocurre, ¿sí? El acto ocurre y la palabra es dada. Esto nosotros vemos, por ejemplo, en el tema del Éxodo, cuando Dios baja sobre el monte y habla al pueblo. También nosotros tenemos palabra simultánea cuando vino Cristo y Dios mismo hablaba y hacía las cosas. Entonces tenemos palabra de revelación simultánea. Cristo hacía y hablaba. Y luego tenemos palabra de revelación simultánea. Aquí simultánea y retrospectiva. Entonces, las palabras retrospectiva tienen que ver con un acto de Dios y una palabra dada sobre ese acto que ya pasó. El otro es antes de que pase, que es prospectiva, simultánea cuando el acto de Dios pasa y la palabra es dada, y retrospectiva cuando la palabra es dada respecto a un acto que ya ocurrió. Estos pueden ser cortos, ¿verdad? Una distancia corta, una distancia larga. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, yo te quité hace poco, yo te saqué de Egipto y tienes que adorarme, le dice a Israel. Y tenemos palabras que están en una distancia
larga, ¿verdad? Respecto a lo que ocurrió. Y aquí tenemos, por ejemplo, Génesis 1:27, creó Dios al hombre a imagen de Dios creó, lo creó varón y hembra los creó. Entonces, nosotros tenemos esa palabra respecto a la creación, pero también esto fue dado en tiempos de Moisés. Y en los tiempos de Moisés fue dado para ese pueblo, pero también fue un relato de algo que hace miles de años había pasado. ¿Sí? Para los tiempos de Moisés, cuando esta palabra fue dada, dentro de lo que es el Pentateuco hay una revelación. Y acá vemos, hermanos, como en el Pentateuco hay de los tres tipos, ¿verdad? Tenemos eh, prospectiva, porque Dios da palabra que luego cumple, simultánea, porque habla en medio de esos eventos, y también retrospectiva, ¿por qué? Porque está hablando a Dios, al pueblo de hechos que ya pasaron hace mucho tiempo. Y luego contornos, ¿verdad? Y aquí vamos ya terminando la meta. ¿Cuál es la meta de la palabra? Y hermanos, cada evento que ocurrió tiene una palabra y un acto. El diluvio, por ejemplo, era un acto que iba a pasar y una palabra, y tenía una meta, que era el arrepentimiento de todo el pueblo en ese tiempo. Así también el llamar a Abraham para formar un pueblo, rescatar a los judíos, también respecto a David y su linaje para que tuvieran esa herencia imperial, respecto a la cruz de Cristo, lo que Cristo vino para lograr, la redención de su pueblo. Entonces hay palabra y meta, y esto vemos en diferentes partes de la historia. Dios tiene actos y palabras con una meta. Y hermanos, Romanos 11:36 dice, porque Dios por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy en día, eh, en lo que es el dispensacionalismo, se enseña, hermanos, que Dios dio palabras y actos en diferentes tiempos, y que esas palabras y actos que pasaron en los diferentes tiempos no tienen una relación la una con la otra, ¿sí? Es decir, lo que pasó en el Pentateuco era algo para el Pentateuco, y el Pentateuco no tiene relación con el tiempo de los jueces y lo que pasó en el tiempo de la monarquía y lo que pasó en el tiempo del exilio, lo que pasó en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, muchos enseñan que no hay relación entre esas cosas, pero aquí nosotros vemos que la meta principal, ¿verdad? Es que todas las cosas son de Dios, todas son para Él y para su gloria, y que la voluntad última de Dios es que su voluntad se haga en el cielo como en la tierra, y su reino se establezca aquí, en la tierra. Ese va a ser, esa es la meta principal, y todo tiene relación. Para nosotros hay una relación entre todo lo que ocurrió en los diferentes tiempos de la Biblia, dentro de lo que es la historia de la Biblia. Cada acto de Dios dentro de la historia tiene una relación la una con la otra para cumplir la meta última, que es que el Hijo de Dios sea entronizado y que Él reine eternamente en cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la meta. Entonces, todo lo que ocurrió, tanto desde la caída, la violencia, la violencia que fue instaurada por la caída del hombre, así también el rescate de Israel y la crucifixión de Cristo y su resurrección, todos tienen una sola meta. Los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la meta última, y todos los actos de Dios y la palabra de Dios tiene ese propósito y tiene esa relación por medio de Cristo.
Entonces, esta es la meta principal y todo tiene relación. Ahora, en cuanto a las obras de Dios y su palabra, se ha manifestado de esta manera. Siempre ha habido un aumento y disminución, aumento y disminución. Esto a lo largo, hermanos, de toda la historia de la Biblia, esto se ha visto así. Tiempos donde a causa del pecado, Dios guardaba silencio respecto a su pueblo y tiempos donde Dios obraba poderosamente y se manifestaba poderosamente. Primera de Samuel nos habla un poco de ese tiempo de disminución. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Así que hubo tiempo de escasez y luego hubo una gran presencia, un gran obrar de Dios a favor de los reinados de Salomón, de Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Aumenta y disminuye. Y también, hermanos, hay la teología bíblica ve, hermanos, un desarrollo orgánico del obrar de Dios. Es decir, a través de la historia, no es algo independiente, sino que es algo que tiene relación desde el principio. Lo que nosotros vemos hoy en el Nuevo Testamento como un árbol es algo que en el pasado ya fue plantada la semilla, tuvo un crecimiento y en el Nuevo Testamento tenemos la plenitud. Como les decía anteriormente, no está separado, no hay una separación entre lo que pasó en Génesis con lo que pasa hoy en la iglesia, porque forma parte de una meta común, aunque son diferentes tiempos en la historia. Y allí es donde vemos esto, Cristo. ¿Cuál es la relación de Cristo, de su obra respecto a los diferentes tiempos de la historia? ¿Sí? Y aquí vemos, hermanos, que hay una consumación. Cuando Cristo venga, va a ser como el árbol completamente terminado. Pero ¿dónde vemos eso? En Génesis es donde encontramos nosotros ya la semilla de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Dice en Génesis que todos los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios, pero el pecado corrompió y echó, ¿verdad? En Cristo, en su vida y en su encarnación, Él se convirtió en el postrer Adán. El primer Adán que fue hecho a imagen de Dios fracasó. El postrer Adán venció a la tentación. Luego vemos que hay una caída y muerte, ¿sí? Y luego Cristo viene a morir y resucitar para pagar el pecado que se cometió en Génesis. Hay una relación en Cristo. Así también vemos que en Génesis se muestra, hermanos, lo que es, se profetiza de que va a haber una victoria sobre el mal. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego en Romanos 16:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, se profetiza en Génesis una victoria sobre el mal y en el regreso de Cristo es donde se va a tener toda victoria sobre la obra del enemigo. Vemos, hermanos, entonces que todas estas semillas fueron puestas ya en el inicio y no podemos ignorar la relación que hay con Israel. Es decir, que Israel, ¿verdad? Los israelitas fueron llamados a ser hijos de Dios y en Cristo Él es el verdadero israelita, nació como el verdadero hijo de Dios. Así también los israelitas fueron llamados a sacrificar animales para el perdón de pecados. Y en Cristo se cumple que Él es el sacrificio perfecto y estos sacrificios mostraban lo que Cristo iba a hacer. Entonces, había imagen de Dios, Israel, el pueblo escogido para ser el pueblo de Dios, y Cristo se manifiesta en su encarnación y vida como el verdadero israelita y la verdadera imagen de Dios, el que ha visto a Dios, a Cristo, ha visto al Padre. Cae y hay el pecado tiene consecuencias, hay una deuda con Dios. En Israel tenían que sacrificar animales, aunque esto no pagaba completamente, pero mostraban las consecuencias del pecado. Cristo en su muerte y resurrección, entonces Él paga de una vez y para siempre el precio.
y se profetiza una victoria sobre el mal. Y también esta victoria va a tener el pueblo de Israel, porque a lo largo de su historia Dios estuvo con Israel y trajo grandes victorias para ellos. Y así también Cristo, y en esta victoria, en el tiempo que el pueblo de Israel fue fiel al Señor, ellos se desarrollaron como un reino, uno de los reinos más poderosos de toda la tierra. Cuando Cristo venga, va a establecer su reino, un reino eterno. Así que hermanos, vemos que estas victorias de Israel tienen que ver con la victoria que tiene Cristo, ¿sí? Bueno, de esta manera entonces, hermanos, vemos un poco lo que es la introducción a lo que es teología bíblica. Y pregunto si hay alguna consulta, algo que quieran compartir, hermanos.